Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Desde Honduras hasta Chile, la protesta en América Latina ha tenido lugar en algunos casos de manera sorpresiva en algunos países de la región. En dichas manifestaciones se están conjugando diferentes factores: la indignación, el rechazo, promesas incumplidas, un descontento, sin importar la orilla ideológica en la que uno pueda estar. Colombia es el último país en unirse a esta serie de manifestaciones masivas recientes. Las ciudades de este país suramericano fueron escenario de multitudinarias marchas, principalmente en Bogotá, y varias concentraciones también en otras poblaciones de parte de los ciudadanos. Marchas que no escaparon a algunos hechos de violencia de importancia. Vamos a analizar este tema y para eso está con nosotros en el estudio, aquí acompañándonos en el estudio de France 24, Natasha Rojas. Ella es decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Bogotá. También se encuentra con nosotros en el estudio Juan David Cárdenas. Él es investigador del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, también ubicada en la ciudad de Bogotá. También es politólogo y magíster en estudios políticos. Y vía Skype se conectan a esta conversación, vía conexión remota. Están con nosotros Jorge Richter, él es politólogo y catedrático de marketing político de la Universidad Católica Boliviana. Nos acompaña desde la ciudad de La Paz. También está con nosotros Lucía Dammert, ella es académica de la Universidad de Santiago en Chile, nos acompaña también vía Skype. A todos les doy la bienvenida. Ustedes también pueden ser parte de esta conversación a través de las redes sociales. Les recuerdo nuestra cuenta en Twitter, la pueden encontrar como @France24_ES. Pueden utilizar la etiqueta numeral El Debate F24 y también pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram o a mi cuenta personal @Santilogo. Pues vamos a comenzar, ya tenemos los invitados, tenemos el tema. Vamos a comenzar entonces acá en el estudio. Le pregunto a Natasha, hagamos un balance general, una mirada general de estas situaciones, estas series de manifestaciones que se están presentando en la región de América Latina. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? Bueno, creo que al inicio de las manifestaciones, digamos, sacando a Venezuela de este contexto que digamos tiene como otros antecedentes y otras variables, al principio parecía como una similitud a los años 90, a los años 80, donde habían como diferentes manifestaciones en contra de algunas políticas, sobre todo reformas económicas en cada uno de los estados latinoamericanos. Pero creo que hoy, y producto también de la posibilidad que tenemos de conectarnos, creo que hay algunas peticiones que resultan generales para la región, pero que también empiezan como una ola o a llevar en cadena cada una de las solicitudes, como las diferentes solicitudes que se dan en los estados. Entonces creo que estamos viviendo entre una nueva forma de participación política que va a depender de la forma también como lo reciban y lo medien los gobiernos. Juan David, por este lado, su panorama general. Bueno, yo parto de considerar que si bien podemos encontrar ciertos puntos en común, creo que cada caso tiene sus particularidades y tiene sus variables que creo que en un espacio más amplio podríamos profundizar. Sin embargo, creo que hay unos aspectos que son relativamente comunes a todos los casos que estamos tocando. El primero que yo identifico es una movilización, yo podría llamarla multiclase. Encontramos muchas clases sociales y muchos sectores de diversa naturaleza que están saliendo a las calles, también con una serie de agendas que son muy diversas en términos de sus demandas y sus reivindicaciones. Si bien en el fondo lo que muchos analistas están considerando es un agotamiento del modelo democrático electoral, estamos quizás en una región donde las elecciones dejaron de ser una herramienta de legitimidad y de respaldo al gobierno. Vemos gobernantes que ganan elecciones y a los 2 meses ya tienen crisis de gobernabilidad muy fuerte. Y también estamos viendo una crisis de las instituciones representativas, porque de alguna manera esto es un reclamo también a los parlamentos, a los congresos y a todos estos políticos que no han logrado interpretar esta nueva agenda y esta nueva movilización ciudadana que, insisto, tiene una naturaleza distinta y que en países como Chile, donde muchos dábamos casi que por sentado el debate, al menos de lo material, estamos viendo que la mayoría de los chilenos consideran que su sociedad es tremendamente desigual. Imagínense lo que pueden estar pensando habitantes del resto de la región, donde tenemos índices aún más preocupantes. Entonces, creo que en el fondo lo que estamos viendo precisamente es, por un lado, unos gobiernos
que no tienen las herramientas, no tienen la capacidad, pero parecieran no tener tampoco la voluntad de querer enfrentar los problemas de la manera en que la ciencia política lo requiere, es a través de la comunicación y la búsqueda del consenso. Y eso es lo que estamos viendo y estamos viendo en distintos países, y hoy lo vimos también en Colombia, y es que todo termina detonando siempre en el enfrentamiento violento. Ya vamos a analizar el tema de Colombia en detalle, lo que sucedió hoy en la jornada en Bogotá y en Cali. En esta última ciudad tuvieron que decretar el toque de queda a partir de las 7 de la noche, hora local. Voy hasta La Paz, en Bolivia, ya Jorge Richter. Su panorama visto desde Bolivia, país que en este momento está tratando de salir adelante después de esta crisis política que llevó a la renuncia del presidente Evo Morales, a su exilio en México y a volver a abrir esas profundas divisiones sociales que ha marcado la historia boliviana a lo largo de los años. Santiago, buenas noches y también un cordial saludo a todos los colegas que nos acompañan. Yo encuentro fundamentalmente dos elementos que justifican y que pueden explicar lo que son las movilizaciones. En primer lugar, preguntarse qué es lo que moviliza dentro de una sociedad, y aquí tenemos demandas insatisfechas, aisladas muchas veces, que posteriormente, ante la no atención del gobierno y de los sistemas democráticos que también están en crisis, estas demandas van encadenándose unas a otras hasta formar unas equivalencias que movilizan a los ciudadanos que están peticionando durante tiempo, durante procesos inacabados y extensos, que son procesos de acumulación finalmente, hasta que posteriormente estas demandas insatisfechas, ya articuladas en la acción política, se convierten en movimientos que peticionan, que cuestionan e interpelan al poder político. Ese es un factor esencial para comprender las movilizaciones. Y el segundo elemento, tenemos en la región procesos democráticos que superan los 35 años, ya como es el caso boliviano, donde la democracia no ha podido desarrollarse al mismo ritmo que las sociedades evolucionan con sus distintas mecánicas de interactuar, de comunicarse y de participar. ¿Esto qué quiere decir? Que sistemas democráticos tradicionales, viejos de principios de los años 80, no están logrando dar respuestas a los movimientos sociales, a las demandas que se producen en la sociedad, y en consecuencia se está empezando a cuestionar el sistema democrático, esta democracia liberal, republicana, que empieza a ponerse en entredicho, y aparecen entonces nuevas formas como, por ejemplo, una democracia más participativa, plural y radical. Estos dos elementos centrales. Sí. Y en Santiago, en la capital de Chile, Lucía, este país tal vez tomó por sorpresa no solamente a la región, sino al mundo entero por el estallido de estas manifestaciones que han llevado a que el gobierno haya tenido que dar ciertas concesiones y están a punto de redactar una nueva constitución en este país. Sus impresiones de lo que sucede en este país a diferencia del resto de la región y su mirada general de la región de América Latina. Sí, bueno, muchas gracias. Comparto con mis colegas el análisis que acaban de hacer. En definitiva, lo que está pasando en Chile es probablemente uno de los casos que más llaman la atención, justamente porque Chile tiene un proceso, digamos, de desarrollo económico y una transición democrática que era considerada bastante estable en el tiempo y justamente no violenta. Sin embargo, los mismos elementos que han planteado mis colegas, digamos, una política totalmente desconectada del reclamo ciudadano, una interpretación que las clases medias se sentían cómodas o que estaban buscando mejorar más que lo que hemos visto últimamente, que están buscando sobrevivir. Una despolitización del discurso cotidiano. Acá en Chile el voto no es obligatorio y el 50% de la gente votaba, generalmente gente mayor, generalmente, digamos, sectores socioeconómicos específicos. Todo eso lleva, digamos, a una eclosión, como se llama acá en Chile, un estallido social, donde además resurgen dos cosas muy relevantes que también se ven a lo largo de América Latina. Uno, la frustración ciudadana se convierte muy rápidamente en hechos de violencia, ¿no? Violencia que es una respuesta a las violencias estructurales, sin duda,
es una violencia que es también una respuesta a las frustraciones frente a una política que parece vivir como una cápsula alejada de la realidad cotidiana, pero que además se enfrenta a instituciones del Estado que también ejercen muchísima violencia. Y en ese caso estamos ahora con los informes de Amnistía Internacional, con diversos informes y con cientos de heridos, de gente que ha perdido la visión, de jóvenes que han sido detenidos, en fin, con un uso que es un uso excesivo de la fuerza. Entonces, hay un proceso de retroalimentación por el cual hemos perdido la capacidad de mediar, de dialogar, y la violencia se instala entonces como una forma de enfrentar esa sensación de crisis. Como tú bien dices, el gobierno ha generado cambios. Yo creo que no le quedaba otra más que abrirse a esta nueva agenda, reconocer que la agenda de gobierno que tenían es una agenda que queda obsoleta. Y ahora estamos en la discusión de una nueva asamblea constitucional, dado que la constitución que teníamos era una constitución que venía desde la época de la dictadura. Sí. Lucía, desde la ciudad de Santiago, en Chile. Ya tenemos un panorama general de las opiniones de nuestros invitados. Yo quiero preguntarles, vemos que son diferentes factores para armar este rompecabezas, pero entonces lo que se nota acá es como una especie de desconexión de estos gobiernos de los diferentes países con la realidad de los países. No están escuchando a los habitantes, que ese es básicamente el reclamo, que no les prestan atención. En Chile, por ejemplo, llevan muchos años pidiendo por cambios en la educación y en unas mejores condiciones de vida, y hasta ahora es cuando el gobierno por fin presta atención. Hay entonces una desconexión, hay un cable ahí que no está funcionando. Digamos, yo no creo que sea tanto o llamarlo específicamente una desconexión, porque también hay otros mecanismos de participación donde, como bien mencionan, se venían haciendo solicitudes, sino que es un cambio en la forma de entender la democracia, un cambio también en la forma de entenderse como ciudadano y lo que yo puedo hacer. Yo creo que hay un cambio muy importante también en los más jóvenes, en su rol que tienen dentro de la sociedad, y eso empieza a cambiar. Y creo que la forma, como lo decía al inicio, también las redes sociales, la forma de comunicarnos empieza a generar otro tipo de conciencia, empieza a despertar otro tipo de necesidades que a veces no se identificaban de forma clara, más que esa desconexión que llamaría yo, es como una actualización de la democracia. Incluso yo a veces lo digo, incluso nosotros disciplinarmente desde la ciencia política tenemos que actualizarnos. Los conceptos ya no nos están dando para explicar la mayoría de los fenómenos y lo que está ocurriendo. Entonces hay tal vez una falta de actualización por parte de estos gobiernos. ¿Cuál es su percepción, Juan David? Yo estoy de acuerdo con Natacha. Creo que precisamente lo que se puede evidenciar es una crisis muy profunda de la noción que tenemos tradicionalmente de la ciencia política de la democracia representativa. O sea, ver a tantas personas en las calles, sobre todo en el caso chileno, que me sorprende mucho porque es que son días tras días tras días de personas que se toman la calle. En Colombia no sabemos qué pueda pasar desde esta noche, pero posiblemente estamos quizás frente a la emergencia de lo que se llaman ciertos poderes constituyentes, que lo que están propendiendo, lo que están buscando es un cambio de fondo, un cambio estructural en la forma de organizar nuestra sociedad. Por eso en Chile el presidente propuso 1000 cosas. Cada día proponía una reforma que le iba a dar más plata a la educación, que le iba a dar más plata a la salud, echó para atrás el alza en los pasajes del metro, pero eso no fue suficiente porque el problema de fondo es la manera en cómo los ciudadanos y los políticos que nos representaban dejamos de comunicarnos, y ellos dejaron de ser representantes de nuestros intereses y pasaron a ser representantes de sus propios intereses o de intereses de terceros. Entonces creo que a lo que va a llevar toda esta ola que está creciendo, no sé si vayamos a tener una nueva oleada de reformas constitucionales como ocurrió en los 90 en América Latina, pero creo que Chile está dando un paso adelante y está tratando de mostrarnos que quizás estamos frente a un punto de ruptura en donde las soluciones temporales o las reformas, esos paños de agua tibia, momentáneas, coyunturales, no van a ser suficientes. Quizás van a ser importantes en el corto plazo para de alguna manera matizar o neutralizar el descontento ciudadano, pero si el discurso de los gobernantes sigue siendo el mismo, en algún punto, en algún momento del tiempo va a volver a estallar el descontento, y creo que la solución va más por el lado de unas reformas más profundas. No sé si hasta el punto de reformar constituciones, insisto, pero la gente está demandando una nueva forma de entender la política y de establecer esa relación entre ciudadano y representante. En la ciudad de La Paz, Jorge, su opinión. Bueno, la democracia evidentemente está atravesando un proceso de crisis y de cuestionamiento, porque termina siendo la democracia liberal republicana a la que estamos habituados y que ha signado el continente todos estos años, está
en cuestión porque es una democracia poco inclusiva y una democracia que ha permitido sedimentar una cantidad de élites que se han afianzado y que están alejadas de lo que son este conjunto de demandas insatisfechas. A esto aparecen nuevas peticiones y nuevas formas también que se buscan desde la sociedad para poder organizarse, donde los sectores que demandan, sectores de jóvenes, pero también sectores muy golpeados por las desigualdades y por una escasa redistribución de los recursos y de la riqueza nacional, tienden a buscar formas de mayor participación política. Y estas formas de mayor participación política interpelan a las élites establecidas y sedimentadas que he señalado. Entonces, lo que está buscando la región de alguna forma en cada país, con sus características y sus particularidades tan específicas propias de sus dinámicas y de su composición social, étnica, etcétera, es mayor participación con caminos expeditos para la atención de sus necesidades. Las sociedades han crecido, han evolucionado en conglomerados ciudadanos que no siempre son entendidos y comprendidos por estas élites. El choque de una emergencia de grupos que peticionan, que demandan, golpea fuertemente con estas élites que en realidad terminan poniendo en cuestión la forma de organización del poder, esto es, de la democracia. Y Lucía, en la capital chilena, su opinión. Sí, a ver, también comparto con lo que dicen mis colegas, nosotros somos también parte del problema porque además por muchos años la academia o una parte importante de la academia y de los estudiosos somos parte de esta élite, ¿no es cierto?, que se ha estudiado a sí misma y a sí mismo ha generado algunos conceptos, pero creo que hay dos fenómenos además de lo que se ha mencionado que tenemos que tomar en cuenta. Uno, la evidencia innegable de la corrupción de la élite, ¿cierto? La corrupción que, bueno, en algunos países es Odebrecht, en otros países es mucho más que Odebrecht, una percepción de que es una élite política, pero además también muy vinculada con la élite económica, digamos, que nos gobierna y que se enriquece, digamos, de una forma espuria en muchos sentidos. Y por otro lado, los niveles importantes de impunidad que hay frente a esta élite, ¿no? Entonces, muchos de los hechos de corrupción terminan siendo no teniendo, digamos, cárcel efectiva, y eso ha ido generando también en la población, en los sectores medios bajos y en los sectores empobrecidos, dependiendo del país, evidentemente ha ido generando un malestar enorme, ¿no? De una sensación que las empresas se coluden, de una sensación que todo le cuesta más al que menos tiene y que finalmente los niveles de desigualdad que tiene la sociedad son niveles intolerables para la mayoría. Sí. Y eso ha sido un despertar en el caso chileno, no solo para la población en general, sino sobre todo para esto que llamamos los súper ricos o el 1%, ¿no? Que es el que empieza a reconocer que es imposible crear una sociedad democrática cuando en definitiva uno tiene un 1% que se lleva la mayoría del recurso. Ustedes ya recogiendo un poco lo que dicen los invitados, el tema del poder, la concentración del poder que hay en América Latina, que está concentrado en unos cuantos partidos políticos o en algunos empresarios, en unas élites, como lo está mencionando nuestra invitada en Chile. No hay una verdadera representación de todas las minorías. La gente lo sabe y ha vivido así durante muchos años, pero muchos piden que esto cambie. Lucía, en Santiago, en la capital de Chile, ¿es posible en América Latina hacer una redistribución del poder, un cambio en esa concentración, que es una de las grandes críticas y creo que uno de los valores comunes de estas manifestaciones en América Latina? Bueno, sin duda, porque además el fenómeno de concentración del poder va a ser enfrentado con violencia, ¿no? Lo que estamos viendo es que todos los países hay un denominador común y es que también la gente más joven, la gente que está en los márgenes, la gente que ha sido marginada por décadas, está enfrentando, digamos, esta frustración contra el Estado de una forma muchas veces violenta. Y eso va a generar, digamos, algún nivel de reacomodo, porque la paz social tiene un costo. Y el costo de la paz social es la construcción de sociedades justas, de sociedades donde los más ricos paguen impuestos, donde la colusión de los empresarios termine con cárcel y donde uno no tenga ciudadanos de clase A y de clase B.
Y lo que queremos hacer en América Latina son países no solamente democráticos, por supuesto, sino que democráticos reales, donde haya, digamos, una capacidad de crecimiento en igualdad. Si eso es lo que vamos a construir, entonces tiene que haber un rediseño del sistema del poder real, que hoy en día es el poder económico más el poder político. Sí. Pero este no va a ser en ningún caso, ni en Chile y probablemente en ningún otro país, un proceso rápido. Y en la ciudad de La Paz, Jorge, Bolivia es un país particular. Evo Morales fue el primer presidente indígena en gobernar este país. Cambió un poco la historia de los antecedentes políticos que tenía esta nación suramericana, pero a la luz de la situación que está viviendo ahora, ¿sí es posible hacer una redistribución de ese poder y un cambio sin que se vuelvan a mantener esas élites que han gobernado esa nación y se vuelvan a profundizar esas heridas, esas divisiones que hay entre Oriente y las ciudades del altiplano? Sí, mire qué paradójico es el tema también en Bolivia, que junto con Chile tenía un modelo económico con crecimiento económico importante, con algunos éxitos, en el caso boliviano, muy destacables, unos crecimientos de por encima del 4% durante varios periodos de forma consecutiva. Y sin embargo, el cuestionamiento esta vez no vino por el lado de una crisis económica, sino por el hecho político. Un proceso de 14 años como el que hemos vivido en Bolivia, pero con la concentración de un poder político absolutamente vertical, que ese fue el elemento congénito con el que nace este proyecto político y esta referencia a un mal congénito significa el intento de permanecer en el poder sin buscar alguna alternabilidad. Estas formas entonces de democracia, porque en Bolivia hemos vivido un periodo democrático distinto, una democracia más radical, participativa y plural, pero tenemos nuevamente un elemento: la participación que busca la gente en el poder político, la alternabilidad que tienen las sociedades como requisito necesario para ser absolutamente viables. Entonces, volvemos ahí al tema, con esto concluyo, volvemos al tema de las demandas que surgen desde la sociedad, que son insatisfechas porque los gobiernos se alejan de sus sociedades y producen estas crisis. Aquí en el estudio de France 24, Juan David y Natasha, sus opiniones al respecto. ¿Es posible hacer esta redistribución de poder y que la gente se sienta más representada? Ya nuestros invitados en La Paz y Santiago han dado sus opiniones. Juan David, por acá. Bueno, yo creo que más allá de pensar en transformar el esquema o la relación de representatividad, creo que lo que se trata aquí es de tratar de recuperar la confianza, la transparencia y sobre todo la participación o el sentido de la participación y de la representación dentro de la política. Ahorita mencionábamos cómo dos fenómenos se han ido como acompañando todo el tiempo de la mano, y es que cada vez hay una mayor concentración del poder y de la propiedad en unas pocas manos, y a la vez esa concentración se ve acompañada de mayores niveles de corrupción. Y lo que estamos viendo es que eso ocurre tanto en gobiernos de derecha como en gobiernos de izquierda. Por eso desde el comienzo es pertinente hablar de una ilegitimidad, no en gobierno de izquierda o de derecha, sino de una ilegitimidad ya de un régimen o de un tipo de sistema político que es el que ha dominado América Latina durante mucho tiempo y que estructuralmente nos ha mostrado que ya es incapaz de garantizar la legitimidad y es incapaz de garantizar una sostenibilidad en el tiempo y un apoyo y un respaldo social. Por eso estamos viendo, insisto, en Chile, que se está llegando a la discusión de un nuevo pacto social, porque si no logramos generar un consenso relativamente mayoritario, vamos a mantenernos en este esquema en donde estamos metidos nuevamente, y es en una conflictividad permanente que pareciera no tener solución, y en una alternancia de gobiernos de derecha y de izquierda que ya han demostrado que ninguno de los dos han sido capaces de trascender ese problema de la corrupción. Ya le doy la palabra a Natasha, resumiendo lo que usted dice, Juan David. Crisis entonces en un sistema político, no en las democracias latinoamericanas. Yo creo que en ambos. Lo que pasa es que el sistema es el que le da fundamento a la forma de democracia que tenemos. Podemos seguir teniendo elecciones, podemos seguir hablando de sectores alternativos, podemos seguir celebrando que llegue Claudia López, por ejemplo, a la alcaldía de Bogotá, pero en el fondo hay una crisis de legitimidad dentro del sistema
que requiere un pacto social diferente, porque estamos saliendo a celebrar los que ganamos las elecciones, pero cuando las perdemos salimos a decir que el sistema no sirve para nada, y es porque en el fondo nadie está convencido totalmente de que las reglas de juego que tienen nuestros países propendan por la igualdad, por la participación y por la representatividad real. Natasha, por este lado, para el gran resumen de este tema. No, yo creo que sí puede haber unos cambios, una redistribución y sobre todo la concepción de nuestras sociedades y las formas como interactuamos. Pero a mí sí me preocupa un tanto la idea de, apartando el caso de Chile, porque es un caso muy particular en términos de la Constitución, sí me preocupa que sintamos que cada década o cada 2 décadas necesitamos una nueva Constitución y la llenamos de artículos, entonces parece que lo que queremos producir ahora son unas constituciones de 600 artículos donde metemos una cantidad de reclamos que se hacen, que la democracia participativa me genera un problema, y es cómo priorizo yo la agenda cuando tengo a todos los sectores reclamándome al mismo tiempo. En el fondo siento que hemos maltratado o malinterpretado el concepto de la democracia representativa en su distorsión que han hecho los mandatarios, como decían al inicio, por perpetuarse en el poder, y hemos satanizado la democracia representativa pensando que es eso el problema. Y digamos que de una forma, una nueva organización nos puede permitir generar una agenda clara y priorizar las necesidades, porque hay una cosa que es clara: los recursos del Estado son limitados y no podemos atender al mismo tiempo todo lo que se hace un reclamo y hacer un nuevo texto pensando que esto nos va a solucionar todos los problemas. Exacto. Me quedan solo 6 minutos de programa y quiero abordar 2 temas importantes, y es el concepto de protesta en América Latina. Hemos visto un cambio en esa formación de los grupos que han salido a manifestarse y también el uso de la fuerza por parte del Estado. Quiero comenzar esta ronda y les pido por favor que sean concretos en sus respuestas por el tema del tiempo. Lucía, en Santiago, ¿hay un cambio en la forma de protestar de los latinoamericanos? Sí, yo creo que hay un cambio en la forma de protestar en el mundo entero. Las nuevas generaciones tienen, como bien decía mis colegas, formas de organización, formas de comunicación, formas de expresión que son muy distintas. Uno desde las marchas pacíficas hasta los hechos más violentos tienen una interpretación de lo que es el uso, digamos, de emblemas, de generación de contenido digital, que es muy llamativo, y eso llegó para quedarse, y así como lo vemos en Hong Kong, lo hemos visto en Barcelona, se ha visto en Ucrania, en diferentes partes del mundo, también se ve en América Latina. En América Latina sí tiene una respuesta también muy violenta por parte del Estado, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que llama la atención de los fenómenos de protesta en los últimos tiempos es ese. Creo que América Latina volvió a las calles en el sentido positivo de reinstalar el tema político, y en el sentido negativo de que esta vuelta a las calles va a traer probablemente mucho más enfrentamiento y violencia en el mediano plazo. Sí. Jorge, en La Paz, su opinión. Santiago, está claro que las expectativas sobre las formas democráticas que teníamos y con las cuales hemos convivido durante estos últimos años se han agotado, y quienes hoy en día demandan, porque tienen peticiones insatisfechas, buscan respuestas a estas sus demandas. Y está claro también que la movilización masiva ha logrado despertar 2 elementos fundamentales dentro de la sociedad. Un elemento de conciencia, donde entienden que la movilización puede lograr ciertos cambios y tiene una incidencia directa sobre el poder. Y estos cambios tienden a llevar a reformas políticas que son necesarias para rever, analizar y mirar las formas de participación en la sociedad contra esas élites sedimentadas, y también para repriorizar la atención que tiene que salir desde los gobiernos hacia estas demandas y peticiones que tiene la gente, que van mucho más allá de la eficiencia fría de modelos económicos. Gracias, Jorge, por estas impresiones desde La Paz. Natasha, por este lado. Bueno, en cuanto a lo que comentaban específicamente como de esos cambios que se empiezan a dar y la forma de protesta,
Creo que también da esa sensación por el tipo de convocatoria que se da, no hay una cara visible, que no quiere decir necesariamente que no exista, pero digamos, la forma en que se visibiliza se da de otras formas, y creo que eso es lo que ha cambiado, más que la misma forma de protesta, porque vemos como los mismos mecanismos y las mismas formas de movilización. Creo que ha cambiado también la capacidad de convocatoria, eso creo que sí ha sido un cambio importante, pero no creo que en el fondo la utilidad de las marchas creo que sigue siendo la misma. En regímenes de democracias mucho más estables, mucho más institucionales, creo que tienen un mayor efecto porque hacen un llamado de atención y son escuchados y podrían negociar, pero no estoy tan segura que esto pueda funcionar en regímenes autoritarios, y mucho menos cuando es la población sola la que está marchando. Entonces creo que sí hay elementos que se mantienen comunes en el tiempo frente a las formas en que se exigen cambios. Y por este lado, Juan David, en Colombia, sobre todo, un país que no está acostumbrado a las grandes manifestaciones como se ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en el país vecino, Colombia tiene una tradición particular en cuanto al tema de la protesta. Sí, yo creo que precisamente desde el plebiscito del 2016 y todas las movilizaciones estudiantiles, uno podría evidenciar una transformación progresiva, lenta, pero consistente en lo que podríamos considerar una cultura política de la participación ciudadana. En este caso me parece destacable, sorprendente y a la vez creo que es importante que quizás hemos empezado a construir una noción mucho más allá de las clases sociales de lo que sería una conciencia social en torno a unas problemáticas que son generales para todos. Yo mencionaba fuera de cámaras antes del programa cómo me sorprendió en la marcha de hoy ver tantos sectores sociales tan diversos, distintas agendas que iban desde el ecologismo hasta el feminismo, hasta la simple manifestación de rechazo a lo que ocurrió con los bombardeos del ejército. Otros luchaban o de alguna manera tenían demandas relacionadas con derechos humanos. Estamos viendo que ya las clases sociales pueden confluir en un mismo lugar. De hecho, estaba el partido de las FARC también haciendo parte de la marcha, que creo que esto es una muestra de que algo está cambiando. Eso era impensable hace 10 o 15 años. Y en el fondo creo que también hay una mayor participación, y sobre todo coincido con Natacha, en unas formas distintas de acción y de comunicación política en la convocatoria y en la misma acción política en las calles, que creo que el gobierno, no solo colombiano, sino los gobiernos latinoamericanos no han sabido interpretar y no han sabido entender. Y creo que cuando la fuerza deja de ser algo así como la última opción en la contención de una protesta y pasa a ser casi que la primera medida de gestión política, es cuando se evidencia la verdadera crisis de un sistema. Bueno, pues a mis invitados les agradezco por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Ya lo vieron ustedes, 4 puntos de vista diferentes: Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile, sobre la situación que está teniendo lugar en nuestra región. Está en desarrollo en este momento. No podemos saber si otro país se va a unir a esta lista de países que se une a estas manifestaciones ciudadanas para expresar su descontento, su malestar por diferentes aspectos políticos, económicos o sociales que tienen lugar allí. Seguiremos poniéndole la lupa a estos temas y analizándolos aquí en el debate de France 24. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Siga con nuestra programación y sigan por favor dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales.